Hola, soy Jack Perkins. Bienvenidos a Biografía. Durante la Segunda Guerra Mundial estuvo en todas partes, evacuando tropas en Dunkerque, fortificando a Inglaterra. Estuvo en la derrota de Rommel en África y luchó en la toma de Sicilia. Y comandó las fuerzas aliadas en el ataque más importante, la invasión a Normandía. A lo largo de estos años, el general británico Bernard Montgomery se dedicó a una causa de lento pero firme progreso, que llevó finalmente a la liberación de Europa. Sus hazañas lo hicieron héroe de su nativa Inglaterra y alrededor del mundo. Hoy en Biografía, la historia de la más meticulosa y persistente estrella militar del siglo, Monty. Fue un soldado de inquebrantable disciplina y decisión, pieza clave para los británicos contra el ejército nazi de Alemania durante la Segunda Guerra Mundial. As a field commander, he really has no equal in the 20th century. Para sus aliados, él fue una tabla de salvación. Eisenhower once said that Montgomery was a good man to serve under, a difficult man to serve with, an impossible man to serve over. Su sentido de responsabilidad fue tal que él mismo se comparaba con Alejandro Magno y Napoleón. Churchill said to the king, "You know, Your Majesty, I sometimes have a feeling that Monty's after my job." The king replied, "Oh, do you? I thought he was after mine." Su nombre fue Bernard Law Montgomery, mariscal de campo, pero el mundo lo conocería simplemente como Monty. Bernard Law Montgomery, el general de los soldados. El Alamein, 50 millas al oeste de Alejandría, en la costa norte de Egipto. En el verano de 1942, el ejército británico estaba realizando un último esfuerzo en África del Norte contra la imbatible división de Rommel. Inglaterra estaba desmoralizada. Los británicos necesitaban desesperadamente una victoria, luego de 2 años de reveses y humillaciones. El Consejo de Guerra decidió que necesitaba cambiar el liderazgo, pero Inglaterra se quedaba sin generales luchadores. Fue entonces cuando decidieron probar fortuna con un poco conocido oficial de entrenamiento, el teniente general Bernard Law Montgomery. Montgomery era un soldado de precisión y disciplina, conocido por su total dedicación a su profesión. De hecho, toda la vida de Montgomery pareció haber sido un continuo entrenamiento para el papel que le tocaría desempeñar. Bernard Law Montgomery nació en el Vicariato de San Marcos, Londres, el 17 de noviembre de 1887. Fue el cuarto hijo de los 9 que tendría el vicario episcopal Henry Montgomery y su joven esposa Non. Las primeras batallas del joven Bernard serían con su madre. His mother would say to his sister, "Go and find your brother, and whatever he's doing, tell him to stop it." He was a very pugnacious youth, and I think he was terribly unhappy. I think what people often misunderstand when they think of this rather austere military commander is that he was a deeply emotional man, and I think his problem always was that he was desperate for his mother's affection and never got it. Acerca de su padre, Bernard una vez escribió: "Si hubo santo alguno sobre la tierra, ese fue mi padre. Él trató de llevársela bien con mi madre, pero ella siempre lograba que él hiciera lo que ella quería." Los padres de Montgomery tenían distintos conceptos acerca de la educación de los hijos. Un día el padre de Bernard lo consiguió fumando. Entonces tomó a su hijo y lo llevó a la iglesia, donde rezó con él. Cuando finalizaron, el padre le dijo a Bernard que estaba perdonado, pero cuando regresaban a casa, la madre lo esperaba para castigarlo. He always had a chip on his shoulder. He was always fighting against authority, and authority really meant his mother. Cuando Bernard tenía 2 años, el padre fue nombrado obispo en Tasmania. La familia viajó entonces a esta colonia insular al sur de Australia y permaneció allí por 12 años. Tasmania era un lugar rudo, muy lejano a la comodidad de Londres. He was brought up in Tasmania and, in a sense, acted the colonial all the time. He was really very anti-establishment, hated social snobbery, which of course was what he found when he came back from Tasmania as a teenager. La familia regresó a Inglaterra en 1901 y Bernard fue matriculado en la escuela St. Paul. No era un estudiante brillante. Un profesor lo describió como atrasado para su edad,
pero sobresalía en el atletismo. En 1907, Bernard ingresó en la Real Academia Militar de Sandhurst. En Sandhurst, Montgomery estaba rodeado por cadetes de familias nobles y adineradas. Sus padres, mediante sacrificios, podían enviarle solo 2 libras al mes. Por primera vez, Bernard sintió la distinción de clases y el esnovismo existentes en el ejército para la época. Sin embargo, esta situación no disminuyó en modo alguno su capacidad para destacarse. At Sandhurst, he lit the shirt of an unpopular cadet on fire, and before the man could get the shirt off, it burned him fairly extensively on his buttocks and lower back, and Montgomery came close to being thrown out of school, and it was his mother's intervention that saved him. Gracias a esta experiencia, Bernard decidió cambiar su vida y comenzó a trabajar duro y dedicarse a sus estudios. Luego de la graduación se enlistó en el Real Regimiento de Guerra en la frontera norte de India en diciembre de 1908. Para entonces Montgomery era frágil, con una estatura de unos 68 metros y un peso de 69 kilogramos. Tenía 21 años. Como un joven oficial, Montgomery era poco diestro en las maniobras. He didn't have many friends. I think the problem was that he was so very ambitious. It was considered to be a punishment to sit beside Montgomery at breakfast time, for instance, because from the moment he woke up, he wanted to talk about the army and about command and leadership. And people found that very trying. Cuando comenzó la Primera Guerra Mundial, en agosto de 1914, el entonces teniente Montgomery, de 26 años, fue embarcado a Francia en la 4ª División. Su batallón vio acción casi inmediatamente y sus experiencias en batalla dejaron una indeleble impresión en el joven teniente. Él vio a los comandantes ordenar a sus tropas el ataque, sin importarles la seguridad. Soldados enviados a combatir sin ser respaldados por el fuego de la artillería. Él nunca vio general alguno en la línea de combate. Monty, in fighting the First World War, gradually became aware of incredible incompetence, not so much on the part of the soldiers, the ordinary soldiers, but on behalf of the leaders. And he wrote to his mother and said, "They're so courageous, but it's so sad. They think that the only task of a soldier is to show courage in battle. That's not the point of battle. The real point of command is ensuring that you survive the battle." Ese octubre, Montgomery recibió un disparo en el pecho y pasó el resto de la guerra fuera de combate. Posteriormente se convertiría en primer oficial de entrenamiento. Sus experiencias en batalla le habían proporcionado firmes convicciones acerca de la manera de manejar a los hombres en combate. He thought the trenches were a dreadful experience, and he learned from that that there must be a tremendous concentration of power in order to break through. And throughout his career, he will insist on the concentration of men and machines and firepower to keep the casualties of his soldiers down. Durante los 20 años siguientes, Montgomery se dedicó al perfeccionamiento de su profesión. Estuvo en acción en India, Palestina e Irlanda del Norte. He was absolutely, ruthlessly mission-oriented. So he became known as being tough to deal with, but at the same time, a man to get things done. He was absolutely respected by everyone who knew him. He was also not well liked by some who knew him. And that jealousy carried forward into World War II. Su carrera lo absorbía día y noche, y él perdió el interés por los eventos sociales y hasta por las mujeres. Suddenly he saw that in post-war conditions he was unlikely to be promoted to lieutenant colonel and commander of an English battalion unless he was a married man. La señora Betty Carver era una viuda inglesa que tenía 2 hijos. En 1926 ella y Bernard fueron presentados durante unas vacaciones esquiando. Montgomery, soltero empedernido, se enamoró y pronto le propuso matrimonio.
En 1927 se casaron y un año después nació su hijo David. He was very fortunate that this was a woman who was very artistic. She painted, she sculpted, but a woman who was enormously patient and understanding, and who saw that he had the makings of genius. Durante 10 años, Montgomery fue muy feliz en su matrimonio, completamente dedicado a su esposa Betty. Ella era, a opinión de los amigos, una excelente coronela. She made him a home and made him comfortable in a home in a way he had never seen, and certainly in a way that went far beyond what he remembered about his own childhood and the way his mother behaved. Pero la felicidad de la pareja terminó una tarde, durante unas vacaciones en la playa. Betty fue picada por un insecto. La picadura se convirtió en infección y rápidamente envenenó la sangre. En esos días no existían los antibióticos y era poco lo que los médicos podían hacer. Betty Montgomery murió en brazos de su esposo el 19 de octubre de 1937. Estuvieron casados durante 10 años. La repentina muerte de Betty y el terrible sentimiento de pérdida tuvieron un efecto devastador en Bernard, pero su tristeza tuvo que ser abruptamente dejada atrás cuando los vientos de guerra comenzaron a soplar nuevamente. Desconsolado por la muerte de su esposa en 1937, Bernard Montgomery, ya de 50 años, se aisló en su casa sin hablar ni ver a nadie. Monty was really devastated after his wife died, and it's probably true to say that he had a nervous breakdown. He wrote these incredibly emotional letters to his stepson saying, I just will never get over this. And he, who was so very much in charge of his own life and operations, simply collapsed. He couldn't give any orders, he wouldn't answer the telephone, he just turned totally in on himself. After a few days, he decided to pull himself together, and he called up his chief of staff and he said, Simbo, I've let things go in recent days. I want all my papers on my desk at 9 o'clock tomorrow morning. And he virtually, after that moment, never referred to his wife again. Montgomery, desconsolado, una vez expresó, estoy moralmente derrotado, no tengo a nadie a quien amar, excepto a David, y él está lejos en la escuela. The first holidays after my mother died, I was alone with my father in this house in Portsmouth. And looking back on it, he was pretty shattered by the whole thing. And I presumed he was a very troublesome, sort of precocious child. And so it must have been extremely difficult for him. Montgomery se dedicó por entero a su trabajo. Entonces, general de brigada, puso todo su empeño en convertirse en un hombre que Inglaterra nunca olvidaría. La Primera Guerra Mundial había finalizado con un armisticio, pero no con la rendición. Ahora, 20 años después, Alemania estaba nuevamente amenazando a Europa y Montgomery deseaba estar listo cuando la guerra llegara. En 1939, el general de división Montgomery fue enviado a Francia como parte de las fuerzas expedicionarias de Inglaterra. Allí esta misión prestaría ayuda a la defensa francesa en contra de las fuerzas invasoras alemanas. La tercera división de infantería de Montgomery, conocida como la División de Hierro, tomó posición cerca del lugar donde 25 años antes el general había sido herido. Desde ese momento, él había comandado cada unidad militar y entonces ya era conocido por su magnífico profesionalismo. En mayo de 1940, la guerra relámpago o Blitzkrieg de Hitler atacó la costa de Francia a lo largo del Canal de la Mancha. Las fuerzas del ejército británico fueron frenadas por el ejército francés y obligadas a seguir la ruta del canal hasta Dunkerque. La caída de Francia se produjo en un mes. There ensued this terrible retreat back to Dunkirk. Now, the important thing about Montgomery is that his division carried out the retreat in extraordinarily good order. There was no panic compared with what went on in the French army, and he got them out to Dunkirk and back to England in remarkably good order. Of course, they'd lost most of their equipment, but it was still very much of a fighting force, and this very much thanks to Montgomery. And as a result of this, he was promoted then from being divisional commander to corps commander, the next one up, lieutenant general.
El ejército alemán había sorprendido al mundo con su rápida derrota de Francia. A lo largo del canal, los ingleses enloquecían por los difíciles días que estaban por venir. Durante los siguientes 2 años, Montgomery entrenó a millares de ingleses para las grandes batallas que se avecinaban, en la forma física y mental. Una temprana reunión con el general norteamericano Eisenhower, quien era fumador en cadena, generó sentimientos hostiles cuando Montgomery lo conminó a botar un cigarrillo. Solo Winston Churchill, cuando venía a inspeccionar las tropas, podía fumar en presencia de Montgomery. La política de Montgomery de no fumar ni beber era notoria. Posteriormente en la guerra, él invitaría a cenar al capitán general alemán von Thomas para ver si podía obtener de él alguna información. Las controversias respecto al cigarrillo llegaron a oídos de Churchill en Londres. En lugar de criticar a Montgomery, el primer ministro expresó: «Pobre von Thomas, debe estar muriendo con Monty». They were quite different. Churchill liked his drink and cigars. Monty was abstemious and wouldn't touch alcohol, wouldn't touch a cigarette. Churchill was very expansive in conversation, whereas Monty was rather apt to lecture people. But somehow or other, they both got on. They both came from an English public school background, and both had senses of humour. So it was a very happy relationship. A lo largo de su carrera, Montgomery había cosechado muy pocas amistades a causa de su arrogancia y sus modales. Well, Monty was an excellent soldier, but always somewhat eccentric, always taking risks, chances, saying things that were impolitic, every once in a while getting in trouble with his superiors. Monty was not politically correct. Ahora, en la primera parte de la guerra, Montgomery se encontró con que a otros comandantes les asignaban misiones más importantes, por lo que comenzó a considerarse incompetente. Frustrado, concentró sus energías en prepararse para una invasión que nunca llegó. Pero pronto la suerte cambiaría para Bernard Law Montgomery. En el verano de 1942, los ojos del mundo estaban puestos en África del Norte, cuando después de 2 años de lucha, primero contra los italianos y luego contra los alemanes, el ejército británico parecía tener su gran oportunidad en la guerra. El general británico Auchinleck había movilizado sus fuerzas 400 millas a lo largo del desierto hasta El Alamein, donde se atrincheraron y esperaron a la unidad armada de Rommel. Demasiado extendidos y escasos de abastecimiento, los alemanes atacaron en julio, esperando un rápido exterminio, pero los británicos resistieron el ataque. Por los momentos, solo hubo silencio mientras ambas tropas se preparaban para la confrontación final. De regreso en Londres, un impaciente Churchill, bajo la presión de la opinión pública y de los aliados rusos, decidió que Auchinleck estaba faltando a su deber y retrasando el ataque, por lo que hizo un cambio en el puesto de comando. Para reemplazar a Auchinleck, Churchill escogió al teniente W.H. Gall, pero al día siguiente de su nombramiento, mientras sobrevolaba el Cairo, fue derribado por cazas alemanes. El destino dio a Churchill una segunda escogencia, el teniente general Bernard Montgomery, quien abordó un avión a África del Norte hasta una ciudad cuyo nombre quedaría para siempre ligado a él. Montgomery era conocido por ser un excelente oficial de entrenamiento y había tenido una admirable actuación en Dunkerque, pero ahora iba rumbo a enfrentarse con la realidad, la comandancia de lo que llegaría a ser una batalla clave. Gran Bretaña, en la guerra, había contado con grandes generales, solamente contacto y probándose a sí mismo que estaba preparado para la misión. Montgomery obtendría su propio lugar en la historia. When my father went to the desert, he found this demoralized army, and all people could talk about was Rommel. So that's why he realized that he had to inculcate a new spirit in the whole of this demoralized army, so that actually they talked about Monty and not about Rommel. In many ways, Rommel was the most exciting German commander of the Second World War. He was a superlative professional. He did have this sixth sense about what the enemy might do and prepare for it. A very intuitive general. Now, Monty was the complete opposite.
Monty had very little intuition as such. He was, in a sense, very much a self-taught man. He had decided that the problem with democracies in modern warfare is that the troops themselves don't know what is expected of them. And the key to success was training those troops to know ahead of time what they should do. Montgomery said that morale was the most important thing for an army. And it makes sense. If the soldiers are not convinced of the rightness of the cause, if they're not convinced of their capabilities to win, then no wonderful plans are going to make it happen. Montgomery recordaba perfectamente las lecciones de la Primera Guerra Mundial, cuando los generales se quedaban cómodamente en la retaguardia y no les importaba la vida de sus hombres. Ahora él estableció un cambio en las tácticas. Esto consistía en un puesto de comando móvil, completamente alejado de los cuarteles generales, que eran ocupados por los oficiales. De esta manera, el comandante estaría cerca del campo de batalla, al tanto de las cambiantes situaciones y siempre en contacto con la tropa. La reputación de Montgomery de líder exacto, pero muchas veces excéntrico, lo acompañaban desde Inglaterra. Ahora él deseaba cultivar una imagen más simpática, adoptando un estilo más juvenil, mediante el uso de trajes y bufandas que le favorecían. De esta manera, Montgomery se convirtió en un comandante de batalla con estilo individual, tanto en imagen como en hechos. Esta imagen lo identificaría para siempre entre su tropa, exactamente como él lo deseaba. El general Montgomery se convirtió simplemente en Monty. En pocas semanas, Monty y su 8ª división se encontraron atrapados en una desesperada batalla con el legendario Afrika Korps de Alemania y el general que llamaban el Zorro del Desierto. En agosto de 1942, la 8ª división de Montgomery aguardó en el desierto por el ataque alemán, que estaban seguros que llegaría. El mariscal de campo Erwin Rommel era el general favorito de Hitler y posiblemente el máximo comandante de Blitzkrieg. Él se había ganado una excelente reputación mediante su valiente y brillante conducta. En los últimos días del mes, Rommel ordenó atacar a la defensa británica situada más al sur de Al-Ain. Montgomery había anticipado correctamente las tácticas alemanas y había ordenado a sus tanques atrincherarse. Los británicos esperaban atacar a la división blindada de los alemanes. Montgomery no permitiría que su ejército los persiguiera. La 8ª división comandada por él aún no estaba lista para enfrentarse al Zorro del Desierto en su mejor batalla. El éxito obtenido por la defensa dio al ejército de Montgomery la moral que necesitaban. Desesperadamente, luego de 2 años de reveses en el desierto, los superiores de Monty se sintieron aliviados. Al fin tenían al hombre correcto en África. Rommel was daring, impulsive, intuitive. Montgomery was intuitive, balanced, deliberate. You couldn't ask for a more exciting matchup. Monty fue nombrado comandante porque Auchinleck dudó en tomar la ofensiva contra Rommel. Ahora Monty estaba siendo presionado por Churchill para el contraataque. Firme en las convicciones adquiridas durante la Primera Guerra Mundial, Monty se rehusó a atacar. Sus tropas no serían enviadas al frente hasta que no estuvieran preparadas. Montgomery became almost a talisman to the British soldier. That they didn't know that he was not liked by other people in the high command and that he was held suspect by Winston Churchill on occasion and things like that. They realized that when you followed Montgomery, 2 things were going to happen. The first was you would probably win, and the second was that you were not going to be thrown away in some stupid, uncoordinated battle. The soldiers had an incredibly fierce devotion to the man. It was almost magical, because it was a mass hysteria type thing, because individually, Montgomery didn't evoke that from people normally, but from large groups, he had this tremendous sway over them. Finalmente, el 21 de octubre a las 9:40 de la noche, Montgomery dio la orden de abrir fuego. La batalla de El Alamein comenzó con 4 horas de fuego de artillería. Rommel no se encontraba en el lugar cuando se inició el enfrentamiento, pues se encontraba en Alemania.
Sin embargo, se apresuró a llegar al lado de su ejército. La batalla de El Alamein fue un choque sangriento. Ambos ejércitos tomaron posiciones desde donde podían vigilar al contrario. Varios días después del comienzo de la batalla, los británicos no habían tenido progresos en cuanto a la posición de los alemanes. Luego de 2 semanas de fuego cruzado y pérdidas por parte de ambos bandos, la 8ª división finalmente se adelantó. My father thought that Montgomery made never a mistake. Yes. Of course, his troops were stronger than my father's, and the time of big mobile battles were over. But Montgomery tried to arrive at his goals with a minimum of casualties, and he was always successful, patient, like a Czech player, stone after stone. El ejército de Rommel emprendió la retirada. Habían perdido 20.000 hombres, mientras que 30.000 más fueron hechos prisioneros. El número de pérdidas de los británicos ascendió a 13.650. Por los siguientes 6 meses, los aliados siguieron a Rommel 2.000 millas a lo largo de África del Norte, hasta Túnez. Rommel escapó hacia Europa, nunca más volvió a África del Norte. El Alamein was a turning point of the war. It was obvious that the British and their allies would defeat the Germans after that. No one knew how long it would take, but the Germans were not going to win. Winston Churchill describió la importancia de esta victoria cuando expresó: hasta El Alamein habíamos sobrevivido. Luego de El Alamein somos conquistadores. Pocos meses atrás, Monty había abandonado Inglaterra como un desconocido oficial de entrenamiento. Ahora regresaba como héroe nacional. I can remember the first time he came back to England after the Alamein, when staying with him in London, and he was mobbed in the streets like a pop star. We went to a theatre one evening in London, and as we sat down in this box, there was a standing ovation. The whole audience stood up and cheered. So it was a very strange feeling. Con la victoria en África del Norte, los aliados centraron su atención en Europa. Eisenhower, el general norteamericano con quien Monty tenía relaciones algo tensas, fue nombrado comandante de los aliados y superior de Monty. He didn't have any respect for Eisenhower as a commander, because first of all, Eisenhower had actually never commanded anything. Eisenhower, his whole career was on the staff. And my father had commanded every single unit from a platoon to an army group. Monty pensaba que las tropas norteamericanas que estaban bajo el mando del comandante general estaban aún demasiado inmaduras. Durante la invasión a Sicilia y la subsecuente toma de Italia en 1943, él insistió que a su 8ª división le debían permitir realizar el ataque. Pero Ike se rehusó. Los norteamericanos, especialmente el general George Patton, estaban ansiosos por tener un papel más activo en la guerra. Patton probó que esta guerra había fallado por culpa de Monty. Patton envió a Monty de Sicilia a Messina, esperando frenar la retirada de la Italia continental. Patton atacó de modo correcto, pero no logró hacerlo a tiempo. Los alemanes ya habían escapado a Italia. A finales de 1943, los líderes de los aliados acordaron que el próximo paso de la guerra sería la invasión a Europa por el frente occidental. Esto implicaba una operación anfibia de grandes proporciones, y la línea francesa aún estaba fuertemente tomada por el aún peligroso ejército alemán. Debido a que los norteamericanos proporcionarían la mayor parte de los recursos humanos, se decidió que un general norteamericano sería designado comandante supremo de los aliados. Roosevelt y Churchill acordaron que Eisenhower, por su fortaleza y su labor diplomática, era el hombre apropiado para la misión. Ahora los aliados necesitaban a alguien que dirigiera el ataque, un comandante cuya labor sería participar en el frente, en el comienzo de lo que ellos esperaban que sería el golpe final a Berlín. Ike escogió a Monty.
And I think it's a lot to Eisenhower's credit that he let Monty do the planning, because Monty was much better at it than anybody else would have been. After all, he had commanded a division at the beginning of the war, 2 different corps in England. He had commanded an army in North Africa and Sicily and Italy. He was the best. He was the most experienced. Durante la primera parte de la guerra no había existido plan alguno para invadir a Francia. Ahora Montgomery, el soldado profesional, lo estudió y consideró que estaba destinado a fracasar. What Monty recognized was that the Allies needed a new plan. They needed to land in much greater width and in much greater force on the first day, on D-Day itself. They had to get ashore and they had to get inland already on the first day, otherwise they were really sunk. Entre los esquemas más creativos para el día D estaba la idea de emplazar un doble de Monty en el Mediterráneo para confundir a los alemanes mientras que los aliados llevaban a cabo la invasión. En 1944 Inglaterra era un estado deprimido. Los pobladores estaban cansados de tantos años de depravación y estaban temerosos de la batalla que vendría. En los días que precedieron al día D, Monty viajó por la provincia inglesa, visitando las tropas de distintas nacionalidades que se estaban preparando para la guerra. En cada parada, él caminaba alrededor de los hombres, hablándoles, explicándoles detalladamente lo que seguiría y qué papel cumplirían ellos en el esquema. Montgomery comenzó a incluir a los civiles en sus viajes moralizadores. Why is it that today the tide has turned and we are beating the Germans and coming towards the final climax of the war? I'll tell you why it is. It's because we've got far the best equipment and we've got far the best men. And women too. Far the best. Well, all these tours were very controversial because, of course, he was mobbed everywhere and he was a national hero. But, of course, he didn't have any political ambitions. In fact, he had a rather disparaging view of politicians. La noche del 5 de junio de 1944, Monty le aseguró a sus hombres que él estaba totalmente confiado de este plan. Luego, como era su costumbre, se retiró temprano y durmió plácidamente. Hubo pocos en las fuerzas invasoras que lograron conciliar el sueño. Al amanecer el 6 de junio de 1944, el ejército combinado de fuerzas británicas, norteamericanas y canadienses, con 131.000 hombres, desembarcó en Normandía. Otros 23.000 hombres fueron lanzados en paracaídas. El segundo frente estaba en camino. The Normandy campaign, D-Day, Operation Overlord, really was Monty's finest hour. He had considerably altered the original plan which he took over, extending the bridgeheads, extending the numbers of troops involved. And he was dead right on this, absolutely dead right. Los alemanes fueron interceptados, pero durante horas e incluso días después de la toma, ellos no cayeron en cuenta de la magnitud de la invasión a Normandía. The actual landings went fairly well. They got off the beaches fairly well. But then, you see, Monty's plan was to put his armour on the east side at a place called Caen, whereupon the Americans were to break through on the west. Well, the fighting at Caen went very badly, and Monty lost a great number of tanks and did not make any progress. And the Americans got very fed up with him. Eisenhower thought he was being too cautious, and this was where Churchill began to think that perhaps Monty wasn't doing as good a job as he should have done. De hecho, cuando se produjo el enfrentamiento de Monty con los alemanes, se movilizó la mayor parte de las fuerzas alemanas, lo que permitió a los norteamericanos avanzar por la línea occidental. La negativa de Monty a comunicarse con los aliados e incluso a mantener a Churchill informado, lo convirtió en el principal blanco de aquellos que querían un rápido fin para la guerra. La prensa británica y norteamericana deseaba publicar las razones por las que Monty estaba incumpliendo su deber. Su reputación como hombre de decisión se vio afectada. El 9 de julio llegó la calma y los aliados comenzaron a dirigirse a París. El mes siguiente, Monty fue removido de su cargo de comandante supremo de tropas y relegado a dirigir solo a las fuerzas británicas.
Ese mismo mes fue promovido al rango de mariscal de campo. Esto no le produjo mucho consuelo. Él había perdido la confianza en Eisenhower e incluso en Churchill, y eso le dolió. Para reemplazar a Monty, Eisenhower se escogió a sí mismo. For Monty, the great tragedy of the Second World War was that at the moment of victory in Normandy, he was supplanted. The Americans took over field command under General Eisenhower, and he felt there wasn't a proper battle plan. Each commander was ordered to go ahead on his own front, and that the really important thing at that moment in the war was to present a concentrated drive straight into Germany. En ese ataque, Monty hizo algo inusual en él. Imprudentemente trató de hacer un puente aéreo en las afueras de una ciudad alemana. Las fuerzas de paracaidistas apoyadas por las unidades de cargas fallaron y se perdieron muchas vidas británicas. Men's lives wasted. The very thing Monty said he would never do. Men's lives wasted because the plan was faulty, and Monty had not seen to it that it was really carefully prepared and that everybody knew what they were to do and were happy with it. En diciembre de 1944, Montgomery fue nombrado comandante temporal del ejército norteamericano en la batalla de The Bulge. Él manejó a las tropas expertamente, pero su éxito degeneró en amargos sentimientos cuando la prensa publicó que él había salvado a los norteamericanos. It was extremely badly received, this press conference, and was really tactless. And that's one of the things that really upset Eisenhower. Now, as a result, Eisenhower would not let Monty, in the final offensive, push on to Berlin. Pero al final no pudieron dar el golpe a Berlín. Ni Monty ni sus rivales norteamericanos pudieron tener la gloria de capturar el máximo objetivo. En la primavera de 1945, Eisenhower pensaba que un ataque final a Berlín podría resultar en millares de bajas. A pesar de las protestas de Montgomery y Churchill, Ike esperó hasta que los rusos capturaran la Plaza Fuerte. Montgomery se pronunció contra la decisión hasta que Eisenhower amenazó con atacar. Silencioso, mas no convencido, sirvió lealmente a Ike hasta el final de la guerra. En esos días, todas las victorias eran percibidas con insatisfacción personal por Monty. I think Montgomery was extremely disappointed in not being the man on the white horse, as it were, to lead a conquering British army into Berlin after 6 years of war. Pero Monty al menos pudo conservar algo de su gloria cuando el comandante general del ejército alemán acudió al cuartel general de los aliados y anunció la rendición. Era el 4 de mayo de 1945. For Monty, the refusal by General Eisenhower to take Berlin from the West was really, as he said, the last straw, and he was deeply upset about that. And that really gave rise to his determination to make a grand gesture on German capitulation. So when he heard that the Germans wanted to surrender on the Northern Allied front, he made a great song and dance of it. He made quite sure that the BBC and all the American network cameramen were there in the tent to witness the Germans surrendering personally to him, Field Marshal Montgomery. He was determined there should be absolutely nothing spared, the Germans, and he treated them extremely roughly when they arrived. And he said, "Who are these men? What do they want?" And the films of the time are very evocative. This small, cocky British general in his rather scruffy battle dress, and these hugely tall, gaunt, sinister-looking Germans with their peaked caps and their black, shiny overcoats. Luego de la guerra, Monty fue nombrado comandante en jefe de las fuerzas británicas de ocupación en Alemania. En 1946 fue nombrado jefe del Estado Mayor Imperial. Ese mismo año fue dignificado con el título de Vizconde Montgomery de Alemán. Monty permaneció activo durante varios años, ejerciendo el cargo de subcomandante supremo de la OTAN, bajo las órdenes de Eisenhower.
Continuó sirviendo en el cargo bajo las órdenes de otros comandantes supremos norteamericanos hasta su retiro. He retired finally in 1958 as the longest serving officer in the history of the British Army, because he had been continuously in service since he was commissioned in 1908 until he retired in 1958. So he was 50 years as a serving officer in the British Army. Then he retired completely and annoyed Churchill greatly by taking off on typically Monty-style trips to Moscow and to see Mao Zedong in China and tell them how to run their affairs and how the world should be coordinated. El año de su retiro, Monty publicó sus memorias en las que criticaba a Eisenhower y otros líderes, tanto norteamericanos como británicos, lo que produjo resentimiento. Eisenhower reaccionó con indiferencia, pero en privado expresó toda su furia. La mordacidad de Monty le costó su amistad con Ike. Oh, he was a very vain man, Monty. He could not admit that he ever done wrong. That was his great weaknesses. And in his memoirs, he made out that everything had gone according to plan. But it wasn't true. The Battle of El Alamein didn't go according to plan. It was nasty hitch and hiccup in the middle of it. The invasion didn't go according to plan. And he makes out that Arnhem had been a great success. Well, that's quite untenable. And that's a great drawback to his memoirs. And then his old age was very sad for him. He was all by himself. He lived in the house at Islington Mill, surrounded by a housekeeper and retainers, being visited by dignitaries from all over the world, but getting older and frailer and fighting the old campaigns and in the way that generals tend to. It was, I think, a rather sad downturn to a life of enormous distinction. He was the best commander we produced since Wellington. La salud de Monty comenzó a decaer a finales de los 60. En 1968 se retiró de la vida pública. Los últimos años antes de su muerte, en 1975, los pasó en cama en su hogar. Un retrato de él por Dwight Eisenhower permaneció colgado en su habitación. Montgomery was the preeminent commander of World War II. He exceeded any of the American generals in experience, in knowledge, in successful combat operations. He was up to the task in every way, morally, physically, mentally. But it was his buoyant spirit that brought the Allies through and led to victory. But I think that combination of ruthlessness, of simple command and leadership, of training troops to rehearse in advance what is expected of them, and this mindfulness about casualties, this determination, except for Arnhem, never to undertake an operation of war which will unnecessarily sacrifice human life, really raises him head and shoulders over most other British field commanders of the 20th century. I think that he would like to be remembered as being one of the greatest battlefield commanders of all time. And that is probably his great legacy as a great battlefield commander. Justo antes de su muerte, Monty le dijo a un amigo: "No me queda mucho tiempo para irme. Ahora tendré que ir al encuentro de todos esos hombres que asesiné en El Alamein". Fue un comandante de decisión con un don natural para el liderazgo. Pero al final, su capacidad para acatar órdenes fue igualmente valiosa. Fue su fuerza de voluntad y su capacidad para imponer su voluntad a Eisenhower lo que mantuvo a los aliados unidos y permitió que la guerra fuera ganada. Sus cualidades hicieron de Bernard Montgomery, Lord Montgomery de Alamein, un noble caballero en todos los sentidos. Para Biografía, soy Jack Perkins. Hasta la próxima.
Sin embargo, esta situación no disminuyó en modo alguno su capacidad para destacarse. At Sandhurst, he lit the shirt of an unpopular cadet on fire, and before the man could get the shirt off, it burned him fairly extensively on his buttocks and lower back, and Montgomery came close to being thrown out of school, and it was his mother's intervention that saved him. Gracias a esta experiencia, Bernard decidió cambiar su vida y comenzó a trabajar duro y dedicarse a sus estudios. Luego de la graduación se enlistó en el Real Regimiento de Guerra en la frontera norte de India en diciembre de 1908. Para entonces Montgomery era frágil, con una estatura de unos 68 metros y un peso de 69 kilogramos. Tenía 21 años. Como un joven oficial, Montgomery era poco diestro en las maniobras. He didn't have many friends. I think the problem was that he was so very ambitious. It was considered to be a punishment to sit beside Montgomery at breakfast time, for instance, because from the moment he woke up, he wanted to talk about the army and about command and leadership. And people found that very difficult man to serve with, an impossible man to serve over. Su sentido de responsabilidad fue tal que él mismo se comparaba con Alejandro Magno y Napoleón. Churchill said to the king, "You know, Your Majesty, I sometimes have a feeling that Monty's after my job." The king replied, "Oh, do you? I thought he was after mine." Su nombre fue Bernard Law Montgomery, mariscal de campo, pero el mundo lo conocería simplemente como Monty. Bernard Law Montgomery, el general de los soldados. El Alamein, 50 millas al oeste de Alejandría, en la costa norte de Egipto. En el verano de 1942, el ejército británico estaba realizando un último esfuerzo en África del Norte contra la imbatible división de Rondon. Inglaterra estaba desmoralizada. Los británicos necesitaban desesperadamente una victoria, luego de 2 años de reveses y humillaciones. El Consejo de Guerra decidió que necesitaba cambiar el liderazgo, pero Inglaterra se quedaba sin generales luchadores. Fue entonces cuando decidieron probar fortuna con un poco conocido oficial de entrenamiento, el teniente general Bernard Law Montgomery. Montgomery era un soldado de precisión y disciplina, conocido por su total dedicación a su profesión. De hecho, toda la vida de Montgomery pareció haber sido un continuo entrenamiento para... Hola, soy Jack Perkins. Bienvenidos a Biografía. Durante la Segunda Guerra Mundial estuvo en todas partes, evacuando tropas en Dunkerque, fortificando a Inglaterra, estuvo en la derrota de Rommel en África y luchó en la toma de Sicilia, y comandó las fuerzas aliadas en el ataque más importante, la invasión a Normandía. A lo largo de estos años, el general británico Bernard Montgomery se dedicó a una causa de lento pero firme progreso, que llevó finalmente a la liberación de Europa. Sus hazañas lo hicieron héroe de su nativa Inglaterra y alrededor del mundo. Hoy en Biografía, la historia de la más meticulosa y persistente estrella militar del siglo, Monty. Fue un soldado de inquebrantable disciplina y decisión, pieza clave para los británicos contra el ejército nazi de Alemania durante la Segunda Guerra Mundial. As a field commander, he really has no equal in the 20th century. Para sus aliados, él fue una tabla de salvación. Eisenhower once said that Montgomery was a good man to serve under, a difficult... Castigarlo. He always had a chip on his shoulder. He was always fighting against authority, and authority really meant his mother. Cuando Bernard tenía 2 años, el padre fue nombrado obispo en Tasmania. La familia viajó entonces a esta colonia insular al sur de Australia y permaneció allí por 12 años. Tasmania era un lugar rudo, muy lejano a la comodidad de Londres. He was brought up in Tasmania and, in a sense, acted the colonial all the time. He was really very anti-establishment, hated social snobbery,
which of course was what he found when he came back from Tasmania as a teenager. La familia regresó a Inglaterra en 1901 y Bernard fue matriculado en la escuela St. Paul. No era un estudiante brillante. Un profesor lo describió como atrasado para su edad, pero sobresalía en el atletismo. En 1907, Bernard ingresó en la Real Academia Militar de Sandhurst. En Sandhurst, Montgomery estaba rodeado por cadetes de familias nobles y adineradas. Sus padres, mediante sacrificios, podían enviarle solo 2 libras al mes. Por primera vez, Bernard sintió la distinción de clases y el esnovismo existentes en el ejército para el papel que le tocaría desempeñar. Bernard Law Montgomery nació en el Vicariato de San Marcos, Londres, el 17 de noviembre de 1887. Fue el cuarto hijo de los 9 que tendría el vicario episcopal Henry Montgomery y su joven esposa Non. Las primeras batallas del joven Bernard serían con su madre. His mother would say to his sister, "Go and find your brother, and whatever he's doing, tell him to stop it." He was a very pugnacious youth, and I think he was terribly unhappy. I think what people often misunderstand when they think of this rather austere military commander is that he was a deeply emotional man, and I think his problem always was that he was desperate for his mother's affection and never got it, never got it. Acerca de su padre, Bernard una vez escribió: "Si hubo santo alguno sobre la tierra, ese fue mi padre. Él trató de llevársela bien con mi madre, pero ella siempre lograba que él hiciera lo que ella quería." Los padres de Montgomery tenían distintos conceptos acerca de la educación de los hijos. Un día el padre de Bernard lo consiguió fumando. Entonces tomó a su hijo y lo llevó a la iglesia, donde rezó con él. Cuando finalizaron, el padre le dijo a Bernard que estaba perdonado, pero cuando regresaban a casa, la madre lo esperaba para